nuevo a su aula virtual de biología. Continuando con nuestro curso, hoy vamos a hablar sobre una de las biomoléculas muy importantes en nuestro organismo, las proteínas. Empezamos. Las proteínas son prácticamente una de las biomoléculas que realizan funciones importantes en todos los seres vivos. Están compuestas de 20 tipos de aminoácidos diferentes que se clasifican en dos grupos: aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos esenciales son todos aquellos que nosotros, los seres vivos, necesitamos ingerirlos para poder mantener el balance de nuestro organismo. En cambio, los aminoácidos no esenciales son los que puede fabricar nuestro organismo con muchísima facilidad. Las proteínas se caracterizan por algo muy importante, es que químicamente ellas están conformadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y encontramos en algunas ocasiones pequeñas cantidades de azufre y de fósforo. Las proteínas son específicas para cada especie. Eso quiere decir que ellas realizan funciones muy específicas en cada uno de los seres vivos. Y ahí el hecho que es muy importante de que son componentes estructurales de las membranas celulares. ¿Qué función tienen las proteínas? Bueno, las proteínas dependen de su secuencia de los aminoácidos para que tengan, por lo tanto, una función muy especial. Una de las mejores funciones es que son las que nos dan la secuencia del código genético de cada organismo. ¿Qué viene a ser el código genético? Adelantando un poco en las clases que vamos a ver de futuro. Un código genético prácticamente viene a ser una secuencia de aminoácidos que son generados por medio de un código muy especial, y que ese código prácticamente es único para cada especie y para cada ser humano. Importante, las proteínas en ningún momento son fuente energética. Ellas apenas proporcionan 4 calorías por gramo y por lo tanto vienen a ser las últimas moléculas que nosotros vamos a utilizar como fuentes energéticas. Ya habíamos visto de que las fuentes energéticas para los seres vivos por excelencia son los carbohidratos. De segunda mano son los lípidos, y las proteínas vienen a ser lo último que nosotros tendríamos que recurrir para utilizarlas como fuente energética. Pero las funciones de las proteínas son muy importantes. Entre ellas están estructurales, es decir, las que nos ayudan en un proceso de sostén. Ejemplo de ello, la queratina, la que tenemos en la uña, el colágeno que podemos encontrar en la piel nuestra, el colágeno que acompaña en los músculos, el colágeno que acompaña en los tendones. También las proteínas pueden servir como medios de transporte, es decir, en los canales de las membranas celulares. Ellas sirven como un paso selectivo de ciertos tipos de sustancias hacia adentro y hacia afuera de la célula. También las enzimas tienen una función fundamental, como es ser catalítica, es decir, acelerar las reacciones químicas en el organismo. Y estas proteínas son muy específicas. A estas se les denominan enzimas. Otra función de la proteína es que actúan como defensa, es decir, los anticuerpos. Las proteínas también pueden actuar como reguladoras, como en el caso de las hormonas, que sirven de mensajero. Una de las hormonas muy importantes es la insulina. ¿Qué hace la insulina? La insulina lo que hace es que regula la cantidad de glucosa que va a estar circulando en el torrente sanguíneo. Existen otras proteínas que tienen funciones de movimiento, como en el caso de las proteínas contráctiles, que las vamos a encontrar dentro de los músculos. Dentro de la estructura de las proteínas podemos distinguir 4. La estructura primaria,
la estructura secundaria, la terciaria y la cuaternaria. ¿Cuál es la estructura primaria? Es prácticamente la cadena lineal de aminoácidos. Eso corresponde a una estructura primaria, una secuencia codificada por los genes. La estructura secundaria viene a ser cuando la misma estructura primaria se tuerce en forma de espiral o bien se va a torcer en forma de zigzag. Por ejemplo, la queratina es un ejemplo de un tipo de estructura secundaria. La estructura terciaria viene a ser la conformación espacial que adquiere la proteína partiendo de la estructura secundaria. A esta estructura se conoce como péptido. Ejemplo de esto es lo que vienen a formar las arañas en la noche, cuando comienzan a crear un tejido, la tela de araña que llamamos nosotros. Cuando caen ciertos tipos de insectos, ellos quedan atrapados en la tela de araña. ¿Por qué razón? Porque tienen una conformación bien resistente, y esto es precisamente a una secreción que tienen las arañas de su abdomen y que los científicos han llegado a dilucidar que está compuesto mayoritariamente de proteínas. Y la estructura cuaternaria es la más compleja. Se forman aquí agregados de péptidos. Ejemplo de estos tipos de estructura cuaternaria es el de la hemoglobina. Las proteínas pueden pasar por un proceso de desnaturalización. Una desnaturalización es cambiar su forma, cambiar su estructura. Pueden cambiarla, la estructura cuaternaria, la terciaria, la secundaria, y quedarse en estructura primaria. Un ejemplo muy típico que tenemos siempre en caso de desnaturalización de la proteína es lo que sucede con la leche. La leche, cuando está en presencia de una sustancia ácida, se tiende a cortar. Eso es desnaturalización. El huevo, cuando nosotros pasamos por un proceso de someterlo a calor y por un buen tiempo, se desnaturaliza la proteína, tanto el huevo frito como el huevo cocido. El huevo cocido, cuando lo sometemos a mucho calor y lo abrimos, vamos a observar que ya no es amarillo la yema, sino que es una coloración amarillo verdosa. ¿Y eso qué significa? De que la proteína se desnaturalizó y prácticamente el contenido proteico ya no es igual. Cuando nosotros estamos consumiendo carne asada o carne frita y la sometemos a mucho calor, la proteína se desnaturaliza y al final no estamos ingiriendo ninguna proteína. Entonces son factores que pueden desnaturalizar la proteína. Había mencionado la temperatura. Otro, el cambio de pH. En presencia de una sustancia ácida, es decir, cambiamos el pH. Había mencionado que una de las proteínas especializadas son las enzimas. ¿Qué hacen las enzimas? Las enzimas vienen a ser los catalizadores biológicos, los que aceleran las reacciones químicas que suceden en nuestro organismo. Ustedes recordarán de que cuando han ingerido alimentos que están muy cargados de grasa, como por ejemplo sopa de mondongo, sopa de res, sentimos un empanzamiento en el estómago después de 2 horas y decimos, no he hecho la digestión, aquí ando la comida. Generalmente, ¿a qué recurrimos? Recurrimos a ingerir una enzima. ¿Por qué? Porque la enzima va a acelerar la reacción y nos va a ayudar a esa sensación de alivio estomacal que necesitamos. Entonces, este es un ejemplo de cómo las enzimas van a actuar en nuestro organismo. En cualquier parte de nuestro organismo, estas enzimas aceleran las reacciones químicas que se dan a nivel celular. Son características de las enzimas. Casi todas son proteínas. Son catalizadoras. Las proteínas son específicas, regulan la rapidez de las reacciones químicas y se asegura precisamente por su poder catalítico el proceso metabólico, su especificidad y la regulación misma. Estructuralmente nosotros podemos distinguir en las enzimas ciertos sitios activos.
Las enzimas, cuando van a actuar sobre un sitio, a ese sitio le denominamos sustrato. El sustrato forma un complejo con lo que se denomina complejo enzima-sustrato, y allí actúa la enzima. Al igual que había mencionado que en términos generales las proteínas se tienden a desnaturalizar, las enzimas también se desnaturalizan, y por los mismos factores: cambios de temperatura, cambios de pH, presencia de sales, presencia de algún tipo de veneno. Entonces, cuando cambian estos factores, las enzimas pasan a ese proceso que denominamos desnaturalización. Se inhiben sus procesos. Y cuando se inhiben, esta reacción es irreversible. Es decir, ellas no van a volver a actuar. ¿Qué cosa viene a ser una inhibición? La inhibición viene a ser cuando la enzima deja de ser activa en el sitio donde estaba actuando. Las inhibiciones pueden ser inhibiciones competitivas o inhibiciones no competitivas. En general, ¿cuáles son las funciones que cumplen las enzimas? Podemos dividir en dos grupos: las funciones animales en la respiración, en la circulación, en el proceso digestivo que había mencionado, en el proceso de nutrición, en impulsos eléctricos, en las contracciones musculares y en el proceso de excreción. En las plantas, las enzimas actúan en los procesos fotosintéticos, en la fijación del nitrógeno, en la desaminación y en el crecimiento mismo. Resumiendo en la clase del día de hoy, hemos estado estudiando una de las biomoléculas muy importantes, las proteínas. También estudiamos cuáles son las funciones de las proteínas y estudiamos cómo están estructuradas, que mencioné que existen 4 tipos de estructura: estructura primaria, estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. También que las proteínas pasan por un proceso de desnaturalización, y este proceso pueden ser ciertos agentes como la temperatura, la presencia de ácido y sales. Una de las proteínas más importantes que tienen los seres vivos son las enzimas, y que estas son agentes que aceleran las reacciones químicas. Con esto resumo la clase del día de hoy. Yo les estoy compartiendo en el aula virtual la agenda de trabajo número 5 para que ustedes vayan resolviendo esas actividades y recuerden colocarla en la asignación correspondiente en la fecha que corresponde. De nuevo, gracias por haber asistido. Los espero en mi próxima clase. Soy el profesor Manuel.